trabajo de la ANEP y de cómo en España llevan muchísimos más años. Paz desde el vientre no tiene sino casi 2 años de existencia. Sin embargo, yo personalmente llevo trabajando en eso más o menos 20, pero como organización y ya como algo que quiere multiplicar este conocimiento y difundirlo, llevamos 2 años. Entonces, creo que ya podríamos empezar la parte de la charla, ¿verdad? La hemos hecho como de una manera de entrevista. Carmen viajó desde Granada, España, o cerca de Granada, para, para dar a conocer eso en Colombia, y su aporte es muy valioso. Les voy a contar un poco quién es Carmen. Un segundito. ¿Dónde te tengo a ti? Bueno, Carmen Carballo Basadre, para hacer honor a la madre. Sí, exactamente, eso es. ¿Cierto? Sí, sí. Sí, sí, muy importante. Es presidenta de la ANEP España. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesora del Instituto de Historia del Arte y de Historia y de Expresión y Teatro. Fue formadora de formadoras en este campo durante 22 años. También es escritora y conferenciante, tiene publicados varios libros sobre teatro y un libro de cuentos que se llama El Árbol de la Esperanza. Y sobre educación prenatal también, y recientemente escribió uno que se llama Educación Prenatal, Educación para la Paz. Creo que se los voy a mostrar. Está a la venta en Bogotá. A través de nuestro contacto lo podrían obtener. Donde tal vez nos explicas ligeramente de lo que viene el libro. Y también tiene ella como formadora de difusores de educación prenatal. Allá los llaman difusores, nosotros los llamamos facilitadores, pero viene siendo como el mismo oficio. Sí, ¿cierto? Sí, exactamente sí. Igual. Ahora es formada en educación prenatal en España y en Francia, y también es miembro, como la ANEP, es miembro de la OMAEP. La OMAEP es la Asociación Mundial de todas las ANEPs. Hay ya 22 países miembros de esta organización mundial, y esta organización es miembro de la ECOSOC en la ONU, cosa que le da una gran ventaja porque es un órgano consultativo en asuntos sociales y económicos. Entonces tienen de alguna manera voz, no sé si voto. Sí, en el ECOSOC, sí, sí. Ok. Y de esta manera puede ser muy importante para hacer transformaciones. Uno de nuestros 2 objetivos en los que coincidimos, tanto la ANEP como Paz desde el Vientre, es en la construcción de una sociedad de paz. Es contribuir a que de ahora en adelante cada vez más las nuevas generaciones vengan con una nueva, por decir así, ¿cómo se diría? O patrón interno de una personalidad que esté más inclinada hacia la paz, hacia la armonía, hacia la bondad y hacia el amor. Entonces, eso es lo que nos une y lo que nos ha unido en general a todos los que nos vamos volviendo miembros de este tipo de organizaciones. Le dejo la palabra, si quieres, Carmen, comienzas tú. Yo te voy a hacer una primera pregunta que me interesa, sobre todo como saber y que nos contaras un poquito cómo llegaste tú a este tema, qué fue lo que te llamó la atención de la educación prenatal. Bueno, pues en primer lugar quería saludar a todas las personas que en este momento están viendo y escuchando esto, agradecer a Paz en el Vientre la oportunidad maravillosa y magnífica de que me haya dejado este espacio para que en representación de la ANEP pues pueda aquí en Colombia participar, es decir, compartir nuestro trabajo y nuestras ideas.
Y bueno, ¿cuándo surgió la idea de la educación prenatal? Pues yo creo que ya desde que era niña, de una manera podemos decir un poco inconsciente, porque siempre desde muy niña, y lo sigue siendo, mi pasión han sido siempre los bebés y los niños pequeños, especialmente hasta los 2, 3, 4 años. Entonces yo creo que ya desde siempre traía incorporada ese amor hacia estos seres tan pequeñitos. Y bueno, mi contacto con el ANEP fue hace unos 22 años, que en el pueblo donde yo vivía en España, pues se organizaron unas jornadas de educación prenatal, me enteré de ellas, entonces fui, y claro, desde el momento que escuché estas informaciones me quedé absolutamente maravillada y enamorada de ellas. Entonces, de alguna manera, reafirmó esa pasión que ya había tenido siempre, ese amor hacia los bebés y hacia los niños pequeños, pero también me motivó muchísimo porque el otro hilo conductor de mi vida también desde siempre ha sido mi deseo de ser útil y mi deseo de poder ayudar a los demás, de cómo hacer realmente que el mundo en el que vivo, que el lugar donde yo estaba, que en el lugar donde me comunicaba, pues poder dar lo mejor de mí misma para realmente ayudar a los demás. Y cuando descubrí este tema, pues me di cuenta de que realmente podía ser un instrumento de los seres humanos muy poderoso. Entonces ya no solamente era emocionarme cuando veía a los bebés y cuando veo a los bebés, sino también pensar en todos esos nuevos seres que pueden venir al mundo y que van a venir ya, pues, con este trabajo que se puede hacer, pues que pueden venir ya con muchísimas mejores condiciones de vida, seres que van a venir ya, que han sido muy queridos, con lo cual van a venir con mucho amor, que se van a sentir muy felices realmente y que van a poder realmente transformar el mundo. Entonces, eso un poco es lo que me introdujo en este tema. Durante muchos años no pude participar activamente realmente en la asociación porque entonces era profesora bueno, aquí decimos instituto, aquí es colegio, secundaria, bachillerato. Entonces, pues yo estaba dedicada al 100% a este trabajo y no podía participar muy activamente en la asociación. Pero siempre, lateralmente, colaboraba con ellos y puntualmente, pues con la antigua directiva, pues hacíamos talleres, yo aportaba el bagaje que yo tenía, mi experiencia, ellos aportaban la suya. Y entonces, pues durante todo este tiempo he estado ligada con ellos. Ya como unos 3 años antes de jubilarme, de ya dejar el sistema público de educación, pues empezó ya a surgir de una manera como mucho más clara y mucho más fuerte, que realmente era el trabajo que podía realizar a partir de este momento hasta que, bueno, todavía tenga salud, tenga fuerza, tenga entusiasmo y tenga vida y pueda seguir pues hablando y trabajando sobre este tema. Y bueno, hace 2 años hubo un cambio de directiva. Yo nunca pensé que iba a estar aquí, nunca pensé que yo podría ser la presidenta de la ANEP, nunca había entrado en mis planes, pero bueno, esas son las sorpresas maravillosas que a veces hay en la vida. Cuando me lo propusieron, yo francamente tengo que decir que al principio para mí me asusté mucho y dije, pero esto no es posible, yo no me veo con capacidad, porque bueno, aunque lo conozco desde hace mucho tiempo, aunque ya me he preparado, he trabajado, pero era para mí como una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero bueno, dije, en fin, si las circunstancias se han puesto así, si la vida me ha puesto esto en el camino, es porque, bueno, podré y porque habrá algo que podré hacer. Y entonces, pues hace 2 años decidí que sí, que aceptaba el cargo de la presidencia. Y bueno, es meramente, puedo decir, un cargo nominativo, porque realmente si ANES España funciona es gracias al maravilloso equipo que formamos, pues el secretario, que es Manuel Hurtado, la tesorera y yo misma. Entonces, en realidad, cada uno tiene un talento y pone ese talento al servicio de la educación prenatal y al servicio de la difusión de estas ideas en el mundo para realmente poder ayudar a la transformación del mismo. Entonces, esa es un poco mi historia en la educación prenatal. Y ahora, por supuesto, estoy encantadísima de todo este trabajo. Y bueno, estoy aprendiendo muchísimo en este nuevo puesto. Y muy bien, pues ahí sigo siendo útil mientras sea necesario. Qué bien, linda historia. Entonces, Carmen, nuestras dos organizaciones, tanto la ANEP como Paz desde el Vientre, coinciden en destacar, ¿verdad?, lo importante que es la vida prenatal. Sí.
y también en sus consecuencias, las consecuencias que deja en nuestra personalidad de adultos. Sí, claro. Entonces, me gustaría que tomaras un punto que para la gran mayoría de la gente es desconocido, y es desde cuándo se puede hablar realmente de educación prenatal y cuáles serían estas etapas. Normalmente podemos pensar cuando hablamos de educación prenatal, es decir, que es antes del nacimiento, pues a veces cuando yo hago esta pregunta, pues me dicen, desde la gestación. Digo, bueno, un poquito antes, desde la concepción, vale, sí, pero realmente empieza antes de la concepción. Se puede decir que la educación prenatal comienza desde el momento, desde el instante en que en la mente, en el corazón de una pareja, surge la idea de tener un hijo. Entonces, en este momento podemos decir que sería el inicio. Claro, viene la idea, viene el deseo, pero antes de que esa concepción se realice, hay que tener en cuenta que es importante prepararse. Pero también antes de hablar de esto, como no sé exactamente todas las personas que van a escuchar esta entrevista, si son jóvenes, si son personas que ya han tenido hijos, no sé su edad, no sé su característica. Lo que sí quiero desde el principio es tranquilizar a aquellas personas que ya han tenido hijos, porque yo voy a empezar a decir cosas y quizás algunos empiezan a pensar, ay, yo no hice esto, ay, yo no he hecho lo otro, ay, no sé. No, es decir, hay que completamente dejar de lado cualquier sentimiento de culpa, cualquier cosa de hice o dejé de hacer, porque cada uno hemos hecho lo que hemos podido con lo que hemos sabido en ese momento. Entonces, si yo en un momento determinado de mi vida no he tenido una información y he hecho algo, y después me entero que a lo mejor no era, es decir, que había una posibilidad mejor, no puedo sentirme culpable, porque realmente yo no sabía que eso era así. Entonces, por eso ya de entrada, por si hay alguien que ya ha sido madre, pues, o han sido o padre, pues que se tranquilicen porque no hay ninguna situación de la que lamentarse, no hay ninguna responsabilidad. Lo más importante es qué es lo que yo puedo hacer a partir de este momento con las informaciones que ahora voy a recibir. Entonces, volviendo al tema de la preparación, ¿por qué es importante prepararse? Pues porque cuando yo vaya a concebir y cuando una pareja vaya a concebir, en ese momento va a pasar todo un patrimonio genético a ese nuevo ser con el que se va a construir. Y claro, ese patrimonio genético estará compuesto de una parte física y tendré que ver si yo quiero legar una buena genética física a mis hijos, una buena salud, tengo que ver un poco en qué estado yo me encuentro. Por eso, normalmente, antes de concebir, es interesante tomarse un año o 6 meses mínimo antes para prepararse físicamente. Físicamente significa, pues, hábitos de vida saludables, es decir, una buena alimentación. Tener una buena alimentación, generalmente los mejores productos, lo más naturales posible, para de esa manera descontaminar de todas aquellas sustancias químicas o de todas aquellas sustancias tóxicas que yo haya podido ingerir a través de los alimentos o de una mala alimentación. También es muy importante, por ejemplo, hacer ejercicio físico. Cada persona que encuentre el ejercicio físico que mejor se adapte a sus características, a sus gustos, a sus peculiaridades. Hay un bioquímico que se llama Kazuo Murakami, que ha escrito un libro magnífico que les recomiendo a todos, que se llama El Código Divino de la Vida, y él ahí cuenta muchísimas cosas que están muy relacionadas con la educación prenatal, de la que vamos a hablar ahora, con la etapa prenatal. Y él dice, por ejemplo, que el ejercicio físico activa genes benéficos, automáticamente mejora lo que es toda la musculatura y la salud, y que desactiva genes. Así que por eso, si hay personas las personas que me están escuchando, algunas no son muy amantes del ejercicio físico, pues a lo mejor esta es una razón para ponerse a hacer, sabiendo que se pueden activar muchos genes que son benéficos y desactivar aquellos que son dañinos. Y el tercer punto de la preparación, pues sería eliminar todo tipo de sustancias tóxicas. Y empezamos por el tabaco, seguimos por el alcohol y por cualquier otro tipo de sustancia estupefaciente. Todo lo que sean sustancias tóxicas hay que eliminarlas antes de la concepción, para evitar legársela a ese nuevo ser que vamos a concebir. Entonces, esa sería una parte básica. Pero con la preparación física no está todo solucionado, ni está todo terminado. Porque a veces las mayores intoxicaciones las tenemos no en el plano físico.
a veces el mundo que tenemos más intoxicado es el mental y el emocional. Y entonces, por eso también, antes de la concepción, es muy importante revisar nuestro mundo mental y emocional y liberarnos de todas aquellas cosas negativas. También aquí haciéndonos eco de lo que están diciendo los científicos hoy en día, los biólogos celulares y los bioquímicos, pues ellos dicen, y en concreto Bruce Lipton, que es muy conocido, y Kazuo Murakami, ellos dicen que los pensamientos y los sentimientos positivos pueden activar nuestros genes y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Entonces, fíjense lo importante que es esto, no ya solamente para una madre gestante, porque también puede ser que me estén escuchando madres que estén a la misma gestación. No solamente es importante ya esto, es decir, mantener estos pensamientos y sentimientos positivos para las madres gestantes, sino que en general es para todos los seres. Y para padres que deseen tener hijos, que se te los estén planteando, pues también es importante esta práctica de estos pensamientos y sentimientos positivos antes de la concepción. De esta manera vamos liberando, por ejemplo, en el plano emocional, es importante liberar pues todo lo que son nuestros miedos, todos los traumas, todos los bloqueos, todas las heridas que tenemos. Porque si eso no lo liberamos antes de la concepción, pues entonces eso va a pasar en la cadena del ADN, en nuestros genes va a ir y se van a imprimir en nuestros hijos. Muchas veces, y creo que eso cualquiera de las personas que esté escuchando, pues todos en mayor o menor medida tenemos miedos, tenemos a veces angustia, tenemos bloqueos, tenemos traumas, cosas que nos cuesta mucho superar en nuestra vida. Pues muchos de ellos provienen de esa etapa prenatal. Si nosotros como adolescentes, como adultos, que queremos concebir, que estamos planeando ya tener un hijo, pues entonces si no lo liberamos antes, se lo vamos a transmitir en el momento de la concepción. Por eso es como un deber, ¿no? Es decir, de amor hacia esos hijos, de realmente hacer ese sacrificio de si no hemos tenido una vida demasiado sana, saludable, pues de prepararnos realmente antes de concebir, por amor hacia él. Hay muchas fórmulas para liberarnos de toda la carga negativa, emocional que traemos. Yo siempre digo que hay una fórmula muy sencilla, muy fácil, muy rápida y gratuita además, que es la del perdón. Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. A veces no siempre es fácil, pero podemos intentarlo. Y en el momento que somos realmente capaces de hacerlo, eso libera todas esas heridas, todos esos traumas, todos esos bloqueos. Pero también si no somos capaces de hacer esa liberación del mundo emocional, de lo negativo del mundo emocional solo, también podemos pedir ayuda. Y hoy en día hay muchos terapeutas y muchas terapias, que un amplio abanico, que cada uno puede elegir el que más se adecue, para realmente, es decir, poder liberar todo eso. Tomás Berni, que es un psiquiatra, uno de los pioneros en este campo de la educación prenatal, sobre todo de la psicología prenatal, escribió un libro muy famoso que revolucionó todo el campo de la psicología, se llama La vida secreta del niño antes de nacer. Entonces él ahí explica todo muy bien y él dice que las madres deben liberarse de todos sus problemas emocionales antes de la concepción para no legárselos a sus hijos. Y lo mismo el padre, porque no podemos olvidar que la maternidad, que traer un hijo al mundo no es una cosa de las mujeres, es una cosa compartida de los hombres y de las mujeres. Y entonces esa preparación, esa liberación de miedos, traumas, bloqueos, heridas, no es solamente para la mujer, tiene que ser también para el hombre, para la pareja, porque en el momento de la concepción va a ir una parte de genes de la madre y una parte de genes del padre. Entonces, por eso también el padre tiene que liberar todas esas huellas, todas esas improntas emocionales que tiene, que a veces vienen muchas de la etapa prenatal, otras pueden venir de la primera infancia o de la adolescencia y que después arrastramos durante toda la vida adulta. Entonces también eso es importante. Con respecto al mundo mental, pues también lógicamente hay que liberar todas aquellas cosas que son obsesiones, preocupaciones, todas aquellas cosas que realmente pues, nos suponen siempre un malestar, un sufrimiento o formas de pensar muy negativas. Normalmente si echamos un vistazo a cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿cuántas veces tengo en mi cabeza el no y el sí? Normalmente me doy cuenta de que la mayor parte del tiempo tengo el no. No puedo con esta situación, la vida es muy difícil, no puedo superar este problema,
la vida está llena de dificultades, no puedo soportar a esta persona, no, no, no. Es decir, muchas veces no puedo levantarme, no quiero levantarme. No, es decir, normalmente el no domina más nuestra vida que el sí. Entonces, eso también va conformando una mentalidad. Y si no quiero yo negar, si yo no quiero legar, perdón, esas formas de pensar negativas a mis futuros hijos, pues también tengo que empezar a cambiar. Aquí también, por ejemplo, Bruce Lipton nos dice que el pensamiento positivo es un imperativo biológico para una vida feliz y saludable. Y lo cierto es que cada vez que yo digo, no puedo superar esta dificultad, y me supone una obsesión, una preocupación en mi cabeza, me genera un malestar, y ese malestar me impide realmente encontrar la respuesta, encontrar la tranquilidad, encontrar la felicidad. Por eso hay que liberar todo ese mundo mental negativo. Y la fórmula también es muy sencilla, es decir, sencillamente cambiar el no por el sí. Y lo que yo les estoy diciendo aquí es lo que yo me aplico a mí misma. Es decir, que cada vez que hay un problema, que cada vez que me encuentro con una situación que tengo que afrontar un nuevo reto, me viene a veces el, madre mía, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Y cómo lo afronto? ¿Y cómo lo cojo? Y me viene a veces un poco de miedo. Entonces digo, no, eso no es posible. Es decir, puedes superar esta situación, puedes afrontar este reto, puedes hacerlo, y lo vas a hacer además de la mejor manera posible. Entonces, por eso decir, poner en positivo todo lo que antes nos decíamos en negativo, pues es una buena manera de también ya ir generando esos nuevos hábitos mentales, y ya cuando naturalmente en la concepción lo transmitamos en la cadena genética, pues evidentemente ya también va a pasar. Y entonces ya vamos a liberar a nuestros hijos de todas esas formas de pensar negativas. Kazuo Murakami también, él dice que el pensamiento negativo es muy nocivo para los genes, que si realmente queremos influir en ellos, tenemos que mantener una actitud positiva en todo momento, y sobre todo en los momentos difíciles, porque en los momentos que no son muy complicados, bueno, es muy fácil decir sí al no, pero a veces cuando hay una situación problemática en nuestra vida, pues en esos momentos es cuando realmente tenemos que sacar más esa capacidad positiva de decir, sí puedo transformar esto, sí puedo cambiarlo, voy a hacerlo. No voy a intentarlo, sino voy a superarlo, ¿no? Entonces es justo a veces en los momentos más difíciles, y cuando realmente ese sí domina el no en esos momentos difíciles, pues realmente se produce un crecimiento, una maduración y un aprendizaje que me va a ayudar mucho en la vida. Entonces, todas estas fórmulas, pues poco a poco, es decir, se van inscribiendo en mis genes, y en el momento de la concepción van a pasar tranquilamente y de una manera natural a la cadena genética de ese nuevo ser que se va a formar. El segundo momento, pues sería el momento de la concepción, que es un momento enormemente importante. ¿Por qué es importante? Pues es importante porque va a ser el momento en el que va a comenzar una nueva vida. Una nueva vida que ya no vamos a ser nosotros. Va a ser un ser independiente, va a ser un ser distinto de nosotros, y vamos a tener que respetar siempre esa libertad y esa diferencia. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, las condiciones ideales para una concepción? Pues evidentemente que sea un acto de amor consciente. ¿Y por qué es importante que sea un acto de amor consciente? Pues porque, como la biología nos dice, nosotros estamos habitados por millones de células, más exactamente por 50, Bruce Lipton me encanta porque dice, estamos habitados por 50 billones de ciudadanos celulares. Es decir, que él habla de las células como seres vivos, y es que en realidad vivos son esas células las que están haciendo que nosotros, y gracias a su trabajo, que nosotros estemos vivos, y son las que participan en todo y cada uno de nuestros órganos y de todo nuestro sistema. Entonces él dice que estamos habitados por 50 billones de ciudadanos celulares. Yo cuando se lo oí la primera vez me encantó, sí, porque es como darle realmente, es decir, un nuevo contenido y un nuevo sentido a nuestro propio cuerpo, ¿no? Es decir, sentir que estamos habitados por millones de ciudadanos, ¿no? Y que de alguna manera nosotros somos como los jefes de gobierno o los reyes de todos esos ciudadanos que tenemos dentro, ¿no? Entonces, claro, todos estos ciudadanos celulares, ¿cuál es la capacidad que tienen? ¿Qué capacidad tiene una célula? Pues la de grabar información. ¿Y qué hace esta célula cuando se multiplica? Transmite la información a las otras. Por lo tanto, si la concepción es el resultado de un acto de amor consciente, pues entonces, ¿qué va a grabar esa primera célula? Va a grabar amor. Y entonces, de esta manera, empieza ya, desde el minuto cero, ese nuevo ser a formarse desde el amor. Es decir, empieza ya a educarse
el primer valor, yo diría que es el valor más importante porque de él salen después todos los demás. Alguien que tiene amor en su corazón es un ser que es pacífico, es un ser que es solidario, es un ser que es bondadoso, que es generoso, que es respetuoso. Es decir, del amor viene todo lo demás. Entonces, por eso es muy importante que realmente, es decir, lo ideal es que sea un acto de amor consciente, ¿no? Para que esa primera célula lo grabe y ya el ser comienza a formarse en las mejores condiciones. Pero también es importante el ambiente en el que la concepción se realice. Porque esa primera célula, si el ambiente de una concepción lo hemos preparado también con tiempo, con mucho amor, es decir, hemos buscado un lugar que sea bello, un lugar que sea agradable, pues entonces también en esa primera célula se va a grabar atención, belleza, cuidado. Entonces también no es que la concepción, sí, hay mucho amor, pero se realiza de cualquier manera en cualquier lugar. No, también es importante preparar ese lugar, para acoger realmente a ese nuevo ser que va a venir a nuestra vida. Tenemos muchos ejemplos de las tradiciones antiguas, porque la educación prenatal, aunque parezca un tema nuevo en nuestra sociedad, lo cierto es que ya existía en las civilizaciones antiguas, en China, en la India, en Grecia, en Egipto, en el mundo celta, en las culturas amerindias. Y de hecho, en aquellos pueblos, en aquellos países que todavía conservan ese saber milenario, pues todavía, es decir, permanece, es decir, ese sentido del respeto a la vida antes de venir, de alguna manera se mantiene. En China, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues hace más de 2000 años, ellos decían que las condiciones, que no se debía concebir con determinadas condiciones. Por ejemplo, si había viento fuerte o tormenta, si era luna decreciente, porque las energías están hacia abajo, si alguno de los dos estaba bajo el efecto de la pareja, estaba bajo el efecto del alcohol, o si estaban enfermos. Es decir, que ya hay muchísimas más referencias, pero bueno, no puedo hacer una referencia exhaustiva de todos los otros lugares, porque entonces no podría avanzar, pero que ya, es decir, ya existían otras civilizaciones. Otro elemento, por ejemplo, muy importante en el momento de la concepción es también el introducir una idea en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón, de cómo queremos que sea ese nuevo ser que vamos a traer. Que sea un ser, es decir, introducir la idea de que sea un ser, por ejemplo, un ser magnífico, un ser maravilloso que va a ser una bendición para nuestra familia, para el pueblo, para la ciudad, para nuestro país, para la sociedad, para la humanidad en general. Entonces también ya cuando vamos a la concepción, ya también esa idea está en nuestra mente, de que realmente ese ser que vamos a traer, pues es realmente un ser magnífico que va a ser una bendición para toda la humanidad. Entonces, de esa manera, este pensamiento también se introduce en esa primera célula, ya lo va a grabar también. Y de esa manera seguimos construyendo los cimientos de esa educación prenatal. Tenemos también el ejemplo que nos confirma esto, que esto realmente funciona, de un filósofo griego que se llamaba Empédocles. Él decía ya en la época clásica griega que el hijo se parece a la imagen que la mujer encinta lleva en el momento de la concepción en su cabeza, que mujeres enamoradas de dioses y de héroes trajeron al mundo a seres que se le parecían. Es decir, que ya tenemos ideas y documentos donde queda reflejado que realmente esto funciona. Entonces, por eso, introducir esa idea también de ese nuevo ser magnífico es también otra de las cosas que se pueden realizar durante la concepción. Entraríamos a continuación en el apartado de la gestación. Entonces, es decir, ya la vida ha empezado a formarse y ese nuevo ser ya, desde que comienza a formarse y a establecerse en el útero, es un ser sensible, es un ser sensitivo, es un ser que tiene memoria y que tiene unas extraordinarias capacidades de aprendizaje. Por lo tanto, es muy sencillo, lo podemos resumir todo, es decir, qué es lo que ocurre durante el periodo de la gestación en una frase que es: todo lo que la madre vive, el bebé lo vive. Por eso es muy importante que durante el momento de la gestación realmente la madre esté muy atenta a su mundo mental y emocional, a qué pensamiento y a qué sentimiento la atraviesa, porque todo aquello que piense, todo aquello que sienta, se va también, es decir, se va a inscribir y se va a grabar en el bebé prenatal. Y entonces aquí
es importante porque hasta ahora, por ejemplo, hemos hablado de preparación y de concepción. Hasta ahora estamos hablando de la creación de un nuevo ser. Hemos hablado de que es una responsabilidad compartida de un hombre y una mujer, un principio masculino, un principio femenino. Durante la preparación podemos decir que la responsabilidad es de los dos. Durante la concepción es también de los dos, el capital genético será mitad de uno, mitad de otro. Durante la gestación, pues la naturaleza le ha dado a la mujer el poder de la formación, es formadora. Pero eso no quiere decir que el papel del padre no sea enormemente importante. Y la ciencia cada vez está destacando más y descubriendo, haciendo descubrimientos impresionantes sobre la importancia del papel del padre durante la gestación. Los científicos nos están diciendo, entre ellos, pues Liston, nos lo está diciendo Kazuo Murakami, nos lo dice Thomas Bernis, del campo de la psicología, nos lo dice Jean-Pierre Relier, médico neonatólogo, es decir, desde muchos campos, nos están diciendo que el papel del padre es fundamental. Es más, el cariño, el apoyo, la comprensión del padre son fundamentales para que realmente ese embarazo llegue a buen puerto. De la misma manera que una mala relación con la pareja, un mal matrimonio, es una de las principales causas de daño emocional y físico en el útero. Entonces, por eso también, esto va dirigido también a los hombres, es decir, a los padres, porque realmente también su responsabilidad es muy grande durante la gestación. Decimos responsabilidad, pero en realidad a mí me gusta hablar más de amor, porque realmente dos seres que se aman, es decir, y un padre que también, un hombre que también decide que quiere ser padre, realmente es porque en su corazón ha surgido y en su mente esa idea del hijo y ese amor hacia él. Entonces no solamente es responsabilidad, es una responsabilidad, pero de amor. Pero no solamente se quedaría aquí la responsabilidad en el amor del padre, es que es necesario que una madre gestante sea apoyada por toda la sociedad, y por toda la sociedad digo la familia más cercana, la madre, los abuelos, los primos, los hermanos, los hijos, si todavía es una madre que tiene, si es una madre joven que tiene hijos, por ejemplo, adolescentes, los compañeros de trabajo, los vecinos, porque si realmente todo lo que la madre vive, el bebé lo vive, y si esa madre está intentando mantener un buen estado emocional y mental, pero los que están a su alrededor le hacen la vida imposible o son una fuente de preocupación o de ansiedades, pues evidentemente eso va a generar un estrés en la madre. Y ese estrés no es nada beneficioso para el bebé, porque ese estrés al bebé le van a llegar a través de las secreciones hormonales, que son las catecolaminas. Esas a través del torrente sanguíneo inundan al bebé y a él el estrés le llega multiplicado, es decir, toda la ansiedad, toda la preocupación, todos los miedos, todo lo que la madre sufra, al bebé le llegan pero multiplicado, porque es un ser muy frágil que está en formación y que además él no puede diferenciarse de su madre. Por lo tanto, él no es capaz de diferenciar todavía en su cerebro primitivo en formación que eso que está viviendo no es suyo, que no le pertenece a él, que es de la madre. Y entonces por eso aquí sí que hablo de una responsabilidad y también de amor de toda la sociedad, de todos los seres que rodean a esa madre gestante. En la medida en que una madre pues la rodeemos de ese cariño y la hagamos experimentar constantemente bienestar, pues va a estar segregando hormonas. ¿Qué hormonas va a estar segregando? Pues va a estar segregando mucha oxitocina. La oxitocina es la hormona, le llaman del amor. La oxitocina la segregamos todas las personas. Normalmente se segrega pues, cuando estamos, por ejemplo, en un ambiente agradable, cuando nos están hablando suavemente, cuando nos están hablando de cuánto nos aman, sencillamente cuando pensamos en los seres que amamos ya empezamos a segregarla, con las caricias, es decir, todos segregamos la oxitocina. Si una madre, durante el periodo de la gestación, pues le procuramos, la protegemos para que tenga ese bienestar, se sienta siempre en esa felicidad, en esa alegría, en esa tranquilidad constante, pues evidentemente está segregando mucha oxitocina. Esa oxitocina está segregando a su vez muchas endorfinas, dopaminas, serotoninas, que son todas las hormonas de la felicidad. Y entonces todas esas hormonas están están impregnando, recubriendo a ese bebé prenatal y entonces automáticamente él está experimentando bienestar, felicidad, tranquilidad. Y entonces ese ser ya sigue educándose y gestándose con esas cualidades, con esos valores. Pero los pensamientos y los sentimientos de la madre también le van a llegar de otra manera. Entonces ahora vamos a poner unas imágenes que van a permitir entender perfectamente
cómo los pensamientos y los sentimientos, que en principio son cosas que no podemos ver, ni podemos tocar, ni podemos oler, pero que realmente le llegan al bebé prenatal, cómo le llegan. Bueno, hay un investigador que se llama Masaru Emoto, que, bueno, se ha muerto recientemente, ahora unos 3 años, que se murió, 3 o 4 años, Masaru Emoto. Y Masaru Emoto, este investigador japonés, partiendo de las investigaciones de un bioquímico de la Universidad de Berkeley, Peter Lorentz, que estaba trabajando sobre la resistencia magnética del agua, pues descubrió que el agua captaba las influencias del entorno. Para ello, vamos a esperar un momentito que pongamos las imágenes. Entonces, él comprobó que el agua capta las influencias del entorno. Y es lo que él denominó la memoria del agua. Bien, aquí lo tenemos, creo que lo están viendo todos en pantalla. Muy bien, aquí está. Aquí tienen la foto de Masaru Emoto. Y entonces aquí vienen algunas de las cristalizaciones. Entonces, ¿cómo llegó él a estos descubrimientos? ¿Cómo llegó a descubrir que realmente el agua tiene memoria, que capta las influencias del entorno? Pues el método que siguió fue conseguir, es decir, cogía una muestra de agua, por ejemplo, de un lago cualquiera o un río. Vamos a suponer, por ejemplo, que cogemos una gota de agua del río Bogotá, aquí. Entonces, él congelaba esa gota de agua entre 5 y 0 grados, menos 5 y 0 grados, y la observaba al microscopio electrónico. Solo se puede ver esto con un microscopio electrónico, no con un microscopio normal. Y entonces observaba que ese agua generaba una forma, una estructura determinada. Después, por ejemplo, pues colocaba al lado de un tramo del río Bogotá a un grupo de personas y les pedía que emitieran un pensamiento positivo. Por ejemplo, le decía, piense en paz, sin vocalizarlo, sencillamente, piense en paz. O a veces les pedía que hablaran, por ejemplo, una oración, o la palabra amor, pronuncien la palabra amor, ¿no? O digan una oración. Y entonces después de haber hecho eso, volvía a obtener otra muestra de agua de ese tramo del río, volvía a hacer lo mismo, congelarlo, esos mismos grados, y la observaba al microscopio electrónico. Y entonces observó, pasamos a la siguiente, y entonces observaba, por ejemplo, pues que si ese agua estaba muy contaminada, aquí está la palabra odio, pero imagínense que esto, por ejemplo, es el río, no es la palabra, pero que es el río antes del trabajo, y entonces observaba que la estructura, como ven, es sin estructura, es decir, resulta una cosa caótica, sucia, oscura. Y después, por ejemplo, observaba qué ocurría cuando había puesto a las personas emitiendo un pensamiento, por ejemplo, la palabra amor, que ahí aparece, o paz. Y entonces observaba la cristalización. Fíjense qué diferencia tan extraordinaria entre uno y el otro. Antes, ese agua contaminada es un agua informe, como hemos visto, sucia, caótica, y sin embargo, cuando introducimos un pensamiento positivo o decimos una frase positiva, fíjense en la cristalización, es perfecta, es una estructura perfectamente ordenada y además de una belleza impresionante. Si nosotros observamos o si nosotros pensamos que estamos constituidos por algo más de 70% de agua, y que el óvulo fertilizado está compuesto de 90% de agua, podemos entonces comprender a través de qué medio le llega a la madre, a través de qué medio le llega al bebé los pensamientos y los sentimientos de la madre. Es decir, es a través del agua, a través de los líquidos, sangre y agua. Y el bebé está está completamente bañado en el líquido amniótico. Pasa a la siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, pues la palabra paz. Aquí tenemos la palabra gracia y la palabra felicidad. Entonces seguimos observando pues realmente la cristalización tan hermosa que provoca, tan estructurada, tan ordenada y además de una belleza impresionante. Sin embargo, si observamos, por ejemplo, cuando nosotros decimos a alguien estorba, me das asco, o le decimos imbécil o tonto, o las palabras que cada uno utilice, cuando decimos algo despectivo o negativo a alguien, fíjense ustedes el efecto que produce en nuestras aguas internas. Entonces, por eso, imagínense en la formación del bebé lo importante que es que la madre
realmente mantenga ese estado de pensamientos y sentimientos positivos. Pero ahora también, como está aquí la diapositiva, vamos a aprovechar también de... aquí ven que arriba vienen 2 sinfonías de Mozart, música de heavy metal abajo y el Imagine de John Lennon. Porque también la música, es decir, Masaru Emoto no solamente investigó la importancia del pensamiento de la palabra en el agua, del impacto que tiene en el agua, sino que también trabajó con sonidos determinados de instrumentos o también con sonidos musicales, con música. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Sinfonía de Mozart, de nuevo vuelve a dar una estructura también ordenada, estructurada, perfecta, o el Imagine de John Lennon. Porque no se trata solamente de, ¿es solo interesante la música clásica durante el periodo de la gestación? Sí, la música clásica todos sabemos que es magnífica, ahora hablaremos de ella, pero lo que es importante es que todas las músicas que pueda oír una madre embarazada sean músicas estructuradas. Estructurada significa que transmitan un pensamiento positivo, que sean músicas que realmente trabajan con la estructura armónica de la naturaleza. Entonces, el Imagine de John Lennon, que es una canción que es de los años 60, ¿verdad? Sí. Sí, muy antigua, de los años 60, pero la letra es maravillosa. Si alguno de ustedes no la conocen, les recomiendo que la busquen. Les recomiendo que la busquen y la escuchen porque realmente es una maravilla. Entonces, por eso es decir, durante la gestación es importante que todas las músicas que la madre escuche sean músicas que realmente sean positivas. Después también pues ahí están las músicas del folclore de cada país y hay músicas muy bonitas. Yo ahora recientemente he conocido, por ejemplo, la música andina colombiana, porque normalmente en el mundo y en España siempre la que más hemos escuchado y conocido es la peruana. Pero lo cierto es que cuando descubrí la música andina colombiana me ha fascinado. Entonces, por favor, si están embarazadas, pónganle a sus hijos música andina, porque es muy bonita. Y ya su hijo también va a ir grabando ya desde este momento, es decir, la música característica de su país es una forma de crear también un vínculo de amor con el país. El bebé siempre lo que va a necesitar es músicas positivas, pero también va a necesitar que no sean a un volumen muy alto, porque el bebé es un organismo muy sensible. Entonces, él lo que necesita es paz y tranquilidad. Entonces, las músicas, siempre que sean en un volumen que no supongan una agresión fuerte, sean del tipo que sea. Con respecto a la música clásica, por ejemplo, les contaré que últimamente, en los últimos tiempos, pues los investigadores y científicos de la Universidad de Helsinki en Finlandia han descubierto que la música clásica desarrolla y protege el cerebro y que incluso puede detener el avance del Alzheimer y de la demencia. La música clásica, sí, lo que están escuchando. Por eso recomiendan que es muy importante familiarizarse con la música clásica. Entonces, esto fue un estudio que se hicieron con muchas personas y sobre todo, es decir, observaron que en los amantes de la música clásica se producía una activación de genes al escuchar, en concreto lo hicieron con una sinfonía de Mozart, al escuchar esta música y al escuchar la música de Mozart concretamente, ¿no? Entonces que había una activación de los genes, una activación positiva de los genes. Por eso recomiendan la música clásica. Pero, repito, que todo lo que sean músicas positivas, músicas tranquilas, músicas relajadas, todo eso al bebé le gusta. Con respecto a la música, pues hay una doctora, se llama Michelle Clement, una inglesa, que lo tiene súper estudiado. Y les voy a contar algo que es muy simpático, que es los bebés, para que vean la capacidad que tienen de selección y de aprendizaje, pues los bebés son muy selectivos también con la música clásica. No crean que les gustan todas las músicas. Por ejemplo, Beethoven y Brahms no les gusta. Quizás porque son músicas muy sinfónicas, donde hay muchos instrumentos, muchos cambios, y quizás resulten un poco agresivas o fuertes para el bebé. Les encantan Mozart y Vivaldi, y sobre todo las obras de juventud de Vivaldi. Se lo pueden imaginar hasta qué punto son selectivos los bebés. Es decir, por eso, es decir, que son seres ya, es decir, con una sensibilidad muy grande. Tenemos también, por ejemplo, una anécdota muy simpática, bueno, y muy interesante, de un director de orquesta muy famoso norteamericano que se llama Boris Broth. Entonces, él le estaban haciendo una vez una entrevista en la televisión y le preguntó el entrevistador a Boris Broth que cuándo había comenzado en él ese amor hacia la música. Y entonces Boris Broth le contó una anécdota que
en un momento de su vida, él estaba preparando un concierto, tenía que dirigir un concierto, lo estaba preparando, y cuando llegaba a la partitura de violonchelo, se la sabía de memoria sin pasar la hoja. Entonces, claro, eso a él le sorprendía extraordinariamente porque no lo entendía, porque las otras partes no, pero sí cuando llegaba a esa de violonchelo. Entonces, bueno, ya un día pues le preguntó a su madre, le dijo, me pasa una cosa muy curiosa, la madre era violonchelista, y le dijo, me pasa una cosa muy curiosa, cuando llego a esta partitura, es decir, en esta obra que estoy preparando, cuando llego a la partitura de violonchelo, antes de pasar la hoja, es que ya me la sé. Y le dijo a la madre, enséñamela, enséñame cuál es la partitura, qué parte. Y cuando se la enseñó, la madre empezó a sonreír y le dijo, es que esta partitura la ensayé yo durante los 9 meses tuyos de gestación, porque ella también estaba en aquel momento como violonchelista preparando un concierto. Es decir, esta fue la que estuve preparando durante los 9 meses de gestación, para que vean que no solamente tiene capacidad de aprendizaje, sino además memoria. Con lo cual es impresionante decir que la vida intrauterina es mucho más importante de lo que podemos imaginarnos y creernos. Y por eso es en estos momentos en los que realmente se están gestando toda esa felicidad o toda esa infelicidad que vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida. Y por eso es tan importante realmente que estas ideas puedan difundirse. No son muy complicadas, son muy sencillas, pero realmente que puedan difundirse al mayor número posible de personas y que estas a su vez puedan difundirle al mayor número posible de ellas, para que realmente todos esos padres que están por gestar, o todos esos padres que ahora mismo ya tienen un bebé o que vienen en camino, pues ya estas ideas pueden tomarlas, pueden empezar también ya a incorporarlas, a trabajarlas y ayudar de esa manera a realmente darle mejores condiciones de vida a ese ser que ya en ese momento se está gestando y a los futuros que puedan venir. Importante también durante la gestación es, ahora ya podemos quitar si queréis las imágenes. Importante también durante la gestación, muy importante será que la madre se nutra de belleza, que la madre se nutra de aquellas imágenes que gente noble, elevada, inspirada, inspirantes, que le produzcan una gran sensación de bienestar y de felicidad. Porque todo aquello que a la madre le produzca felicidad, bienestar, pues evidentemente va a seguir impregnando al bebé. Entonces, si la madre se nutre de imágenes bellas, ya sea de la historia del arte, ya puede ser con películas, ya puede ser a través de las imágenes de la naturaleza. Qué belleza más grande que la que nos muestran las flores. Yo estoy maravillada aquí en Colombia, por ejemplo, porque yo amo las flores, los árboles, la naturaleza, la vegetación es el reino con el que mejor me comunico desde niña. Entonces, claro, estoy maravillada porque está la riqueza que hay de vegetación aquí, está la belleza y la riqueza que hay de flores, que yo cada vez que voy por la calle, voy en coche, voy andando, siempre estoy mirando para todos los puestos donde hay flores, ¿no? Y me quedo maravillada, y además me asombra ver que son muy asequibles, es decir, que el precio en comparación, por ejemplo, si lo comparo con España, es muchísimo más bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente, es decir, se está inundando de belleza cada vez que una madre pasa por la calle? Porque hay mucha variedad de flores, los parques, los jardines. Entonces, la madre, al mirar y contemplar toda esa belleza, va a experimentar un bienestar, y ya esas imágenes que está viendo de las flores de los árboles están también impregnando a su bebé. Y entonces ya eso, lógicamente, pues va a crear un amor hacia la belleza en él. El contacto con la naturaleza también es muy importante, porque hoy en día uno de los problemas que tenemos es precisamente la contaminación medioambiental. Tenemos el planeta muy contaminado. Hemos dejado realmente de respetar a la madre tierra y quizás por eso también nos hemos olvidado de las madres. Entonces, si los padres aman la naturaleza, si la madre y el padre están en contacto con la naturaleza, si le describen a sus hijos la belleza de lo que ven, si le cuentan que un árbol, por ejemplo, es enormemente generoso, porque un árbol nos da oxígeno, un árbol nos da madera, un árbol permite calentarnos, un árbol nos da frutos, un árbol nos da sombra. Si le hablan de todas las maravillas de la naturaleza o de la belleza que tienen las flores. Ya hay muchos estudios, hay uno de un psicólogo que se llama Nicolás Guéguen, que él habla de la importancia que tiene la naturaleza, las flores, la luz y los colores en nuestra vida. Entonces él dice que nuestro humor, nuestro comportamiento, nuestros estados emocionales dependen en gran parte de todo ese mundo, de la contemplación de la naturaleza y de las plantas, de los árboles, de las flores, de todo ello. Por eso una madre gestante, el contacto con la naturaleza es muy importante. Si los padres aman la naturaleza y ya
le inculcan ese amor a la naturaleza, a ese ser que está en formación, pues quizá ya también ese ser, seguramente cuando venga, será un ser respetuoso con la naturaleza. Y entonces de esa manera quizás podamos empezar a solucionar los problemas medioambientales. También es importante que la madre durante el periodo de la gestación, pues las conversaciones que mantenga sean conversaciones agradables, evitar todo lo que sea deprimente, desagradable, porque todo lo que le cause un impacto a ella le está causando un impacto al bebé. Entonces es mejor evitar también todo ese tipo de cosas. Parece que son muchas recomendaciones, pero si pensamos, son en realidad 9 meses. No es tanto tiempo, pero esos 9 meses son después para toda una vida. Entonces, vale la alegría, porque yo tengo un amigo que cuando, no sé si aquí hay la costumbre de decir, vale la pena hacer un esfuerzo. Sí, vale la pena. Claro, entonces este amigo mío ya me dijo hace muchos años, no, vale la alegría. Entonces yo siempre digo ahora, no es vale la pena, vale la alegría hacer el esfuerzo de esos 9 meses, porque después van a ser para toda una vida, y no solamente para toda una vida nuestra como familia, va a ser también toda una vida, una nueva vida, una esperanza de futuro para la humanidad. Entonces, por eso vale la alegría hacer ese esfuerzo durante los 9 meses. Después, si queremos seguir con nuestros hábitos de vida, bueno, pues podemos seguir con ellos, pero por lo menos ya ese nuevo ser le habremos dado las mejores condiciones. Es muy interesante también e importante hablarle al bebé, porque el bebé escucha. Eso es algo que también nos puede parecer como increíble, pero sí, el bebé también escucha en el seno materno. Él escucha la voz de la madre y también escucha la voz del padre. Entonces, es muy importante que le hable no solamente la madre, sino que le hable también el padre. Y esto ya también está muy investigado y muy demostrado. La persona que ha trabajado más en este campo es Alfred Tomati, que fue un pionero también en todo este campo de la audición fetal, y él ya ha demostrado realmente cómo el feto oye y los impactos que eso produce también en él. Entonces, el bebé necesita ser constantemente tranquilizado. Como no siempre en nuestra vida y a lo largo de un día podemos mantener pensamientos positivos, sentimientos positivos, estar en un buen estado, es muy difícil a veces que no nos enfademos en un momento determinado, que no podamos experimentar un poco de rabia. Pues en ese momento tomamos conciencia y se lo explicamos al bebé. Le explicamos que eso que está ocurriendo es algo que le está pasando a la mamá, pero que no tiene nada que ver con él, que nosotros la amamos mucho y que tiene todo nuestro amor, que no se preocupe, que no es algo que tenga que ver con él. Y el bebé lo capta. El bebé no va a captar si le hablamos la conversación intelectual, pero él lo que capta es el tono emocional. Y entonces automáticamente él se tranquiliza y siente ese amor. Y entonces automáticamente pues esa situación que haya pasado la madre en un momento determinado de dificultad negativa no se inscribe. En el bebé lo que realmente se inscribe es lo que es continuo. Si la madre durante la gestación pues está viviendo un estrés continuado, está viviendo una ansiedad continuada o una angustia continuada, eso es lo que va realmente a hacer un daño al bebé. Si es una cosa pasajera, eso realmente no se graba, no le hace daño. Pero incluso podemos hacer eso, es decir, explicárselo. Si estamos pasando, por ejemplo, por una dificultad en la vida o una dificultad con la pareja, pues también se lo podemos explicar para que él se tranquilice, que él sepa que, bueno, que ahora estamos pasando por un momento de dificultad, que en la vida también hay dificultades, pero que las dificultades se pueden superar, que las dificultades se pueden afrontar y que después la vida en general siga adelante y es maravillosa. Y de esa manera también el bebé se acostumbra a que no todo es de rosa, que también en la vida hay dificultades y lo vamos de alguna manera preparando para que cuando esas dificultades lleguen, él también sepa que eso es algo que es pasajero, que es algo que puede superar, que es algo que puede sobrepasar. Qué bueno que hables de esta parte que llamamos el escudo protector, ¿no? Que propuso Thomas Berni en su libro, ¿no? Y que es realmente como un antídoto para todo tipo de daños que le puedan llegar al bebé. Exactamente. Es algo maravilloso que funciona de manera extraordinaria. Sí. Bueno, yo por ejemplo, estoy absolutamente convencida de todo lo que estoy contando. Siempre, claro, tengo que fundamentarlo todo científicamente porque, pues claro, yo lo entiendo, no es una cuestión de que las personas sean escépticas o no, es que cuando una persona no conoce un tema y por primera vez se lo explica, pues tiene también que demostrarle las cosas y tiene que apoyarse pues en el campo de la ciencia y en el campo ya de lo demostrado. Pero yo que llevo conociendo este campo desde hace 22 años, pues claro, ya he visto realmente los resultados.
Yo he visto los resultados en muchas personas que me han rodeado, desde amigas, familia, hasta personas a lo largo de la vida, que han hecho este trabajo de la educación prenatal, y entonces he visto a esos bebés. He visto a esos bebés cuando han nacido, he visto a esos niños cuando eran pequeños y he visto a esos adolescentes. Y entonces he visto realmente cómo han ido creciendo y cómo esas cualidades que ya se habían trabajado durante la etapa prenatal las han manifestado. He visto, por ejemplo, adolescentes, hijos de mis amigas, pues que cuando llega la etapa adolescente, pues lógicamente pasan por esa etapa que tienen que pasar, pues rebelde. Pero esa rebeldía y ese tipo de circunstancias que se dan a veces de enfrentamiento con los padres pasan mucho más rápidamente y ellos rápidamente se reconducen. Por ejemplo, me acuerdo del caso de uno de estos hijos de una amiga mía, ¿no? Con lo que he vivido muy estrechamente. Pues, por ejemplo, su hijo, claro, cuando tenía 16, 17 años, pues lo típico, en esa edad empiezan a salir. Él tenía un horario puesto, es decir, no podía llegar más tarde de las 11, máximo alguna vez a las 12. Pero él, por ejemplo, cuando salía con sus amigos, normalmente al principio aguantaba un poco, porque en esa edad es muy importante el grupo, pero llegó un momento que él empezó a dejar de salir, porque él no bebía, él no fumaba, él no lo necesitaba, él no necesitaba todo ese tipo de cosas que sus amigos necesitaban, y entonces llegó naturalmente, dejó al poco tiempo de salir porque eso no le llenaba, porque ya él había vivido otro tipo de cosas, ya estaba educado en otro tipo de gusto, en otro tipo de cosas. Entonces, por eso pues lo he ido viendo, ¿no? Es decir, entonces por eso yo sé que funciona, porque lo he comprobado ya muchísimas veces. Bien, pero siguiendo entonces con esto, estamos en el apartado de la importancia de hablar, la importancia de hablarle al bebé. El padre también es muy importante, ya también a través de la voz del padre, que el bebé la va grabando, se va estableciendo un vínculo afectivo. También es muy importante cantarle al bebé. De hecho, hay muchos cursos que se hacen de canto prenatal, pero bueno, también los padres pueden cantarle. Incluso hay padres que componen una canción a su hijo antes de nacer. Yo tengo amigos, una compañera mía antes profesora de la educación también, y el marido también, en la universidad, y ellos son músicos, es decir, como hobby tienen la música. Y ya antes de que su hijo naciera, Diego, ya ellos le compusieron una canción y le cantaban constantemente. Y después era muy bonito ver cuando Diego nació, fue muy bonito porque cuando Diego ya tenía, por ejemplo, 1 añito y medio, era increíble verlo, cómo cogía la guitarra de su padre, pero la cogía con una seguridad impresionante, ¿no? Entonces, claro, ya era todo todo el bagaje que ella traía. Entonces, por ejemplo, el canto prenatal ayuda a traer niños, bueno, niñas, llenos de salud y de alegría, porque el canto siempre da alegría. Entonces, por eso el canto también es muy importante durante el periodo de la gestación. Y las caricias, acariciar al bebé. El bebé está constantemente acariciado por el útero, por el músculo uterino, pero también, es decir, nosotros podemos acariciar al bebé a través de la pared abdominal. Y la caricia lo puede hacer la madre naturalmente lo hace. Siempre vemos a las madres cuando están embarazadas que naturalmente siempre tienen, de manera instintiva, aunque no sepan que es bueno acariciarlo, pero naturalmente sale, es decir, es que forma parte de nuestra memoria celular. De demostrar amor. Claro, ¿no? Entonces, pues hay un médico holandés que a principios de siglo, nació en 1921, incluso desarrolló una ciencia que se llama la astonomía. Entonces, él tiene un método que enseña cómo acariciar al bebé, es decir, cómo colocar las manos de tal manera que el bebé recibe esas caricias y cómo incluso podemos hablar con él y el bebé se mueve en función de la caricia que vamos haciendo, de la mano donde la vamos colocando. Entonces también a través de las caricias el bebé prenatal ya se va impregnando también de ese amor. Y entonces ese vínculo también el padre lo establece, porque el padre al acariciar va creando, es decir, va también experimentando algo. Una cosa también interesante, vemos muchas veces en las películas, a mí siempre me gusta contarlo un poco así como una anécdota, ¿no? En las películas, por ejemplo, vemos muchas veces que, porque a lo mejor en la vida todos los días, que cuando una mujer queda embarazada, vemos que en cuanto se entera el marido, es una alegría muy grande. Ay, querida, no cojas este peso, no, yo lo cojo. Ay, querida, no te agaches, que no sé qué. Es decir, de repente, ¿no? Sí, empieza como a desarrollarse un sentido de la protección, un amor, un cariño, una sensibilidad mayor, ¿no? Bueno, antes lo veíamos en las películas y pensábamos que, bueno, que era una cosa de las películas, ¿no? Seguramente los padres que lo han vivido en directo y en la realidad, pues no saben por qué se produce. Pues hoy también ya está descubierto por qué. Porque en realidad durante la gestación, en el padre también hay cambios hormonales.
y entonces los hombres empiezan a segregar mucha oxitocina, que es la hormona del amor. Y esa oxitocina que segregan en mayor cantidad, por el amor que sienten y la ilusión hacia ese nuevo hijo, evidentemente, pues es lo que le va a hacer que sean más tiernos, que sean más atentos, que desarrollen esa capacidad más protectora y segregan mucha menos testosterona. Por eso también la libido durante el periodo de la gestación también desciende. Entonces, ahora ya saben por qué realmente, es decir, el cariño no coja ese peso y esa actitud protectora es debida realmente a esa producción mayor de oxitocina. Entonces, por eso es decir, pues a través de la palabra, a través del canto, a través de la caricia, el padre también va estableciendo un vínculo muy interesante prenatal con el bebé antes de que nazca. Y el bebé también va grabando, lógicamente, todo ese tipo de cosas. También, por ejemplo, la lectura. Es muy importante durante el periodo de la gestación que leemos. Que aquello que leemos realmente siempre sea también elevado, inspirante, positivo, noble, porque realmente todo lo que nosotros vayamos experimentando, todo eso también lo va experimentando el bebé. Recomienda, a veces he oído que es muy interesante, por ejemplo, durante el periodo de la gestación, leer biografías de héroes. Para los que sean creyentes, pues leer biografías de santos, de profetas, o incluso biografías de seres que han hecho cosas realmente buenas para la humanidad. Porque todo ese tipo de lectura pues también están nutriendo al bebé. Son pequeñas recomendaciones, pero esas pequeñas recomendaciones pueden marcar una diferencia muy grande. Y vuelvo a recordar que son 9 meses. Y después de los 9 meses ya ese ser se ha beneficiado de todas esas características. Claro, no serán, es decir, los 9 meses son la base, pero también es muy, muy importante la primera infancia. Yo sé que aquí en Colombia muchísimo, un movimiento muy grande de trabajo con la primera infancia, que ahora está ya empezando a tocar también el mundo prenatal. Y es muy importante también la atención durante los primeros años, es básica, durante los 2 o 3 primeros años es muy importante también esa atención, ese cariño que demos a ese bebé prenatal una vez que ya ha nacido. Bien, nos quedan 2 capítulos que son nacimiento y lactancia, para ya el tiempo me imagino que irá avanzando. Sí, tienes todavía como unos 15 minutos, un 15 poquito más. Bueno, muy bien entonces. Entonces quería terminar un apartado de la gestación, que es la importancia de la luz y de los colores, siempre y cuando la madre gestante pueda tomar baños de sol, sobre todo los de la mañana, que son más suaves, es muy interesante y muy importante, sobre todo en el primer trimestre. Los colores también es muy importante porque los colores dan vida, alegría, vitalidad. Entonces, durante la gestación, incluso si tenemos gustos o inclinaciones por los colores oscuros, pues es bueno durante la gestación rodearnos de colores, porque el color siempre da alegría y vitalidad, y eso se comunica al bebé. Entonces, pues rodearnos, por ejemplo, de cojines o colchas o las cortinas o la ropa misma que nosotros nos ponemos, pues si son colores realmente eso va a ayudar al bebé, porque cada color tiene una energía, emite una vibración. Por ejemplo, el azul es la vibración de la paz, se asocia con la música y está ligado al sistema respiratorio. Entonces, cada vez que, por ejemplo, nosotros nos vestimos de azul, contemplamos el azul, nos inundamos de azul, o, por ejemplo, imaginamos que inundamos del color azul a nuestro bebé, pues entonces esas propiedades del azul van a ir impregnándolo. Y así con cada uno de los colores. El rojo, por ejemplo, que es la vitalidad, la sangre, ¿no? La vida. Pues entonces, si necesitamos esa vitalidad, pues podemos entonces imaginar el color rojo, vestirnos de rojo, contemplar algo que sea rojo, imaginarnos, visualizar que estamos impregnando del rojo a nuestro bebé y entonces lo estamos llenando de vitalidad también, de vida. Hay de hecho una ciencia que se llama la cromoterapia, que es la que explica todo eso. Entonces también es muy importante durante la gestación la luz y los colores. Con respecto al capítulo del nacimiento, si durante los 9 meses ha sido muy importante esa atención y ese acompañamiento que hemos hecho del bebé, va a ser muy importante también ahora el acompañamiento durante el nacimiento. El paso de la vida intrauterina a la extrauterina es realmente un paso muy importante y es un paso muy delicado. Y el bebé, que durante 9 meses se ha sentido muy arropado, muy protegido, muy envuelto, muy cómodo ahí dentro del útero materno, pues ahora al salir se va a encontrar que es completamente distinto al medio en el que ha vivido durante 9 meses. Entonces eso le crea una sensación de inseguridad muy grande. Yo a veces, para poder
hacerme una idea de cómo puede ser eso y para que ustedes puedan hacérselo, pues yo me imagino, imagínense ustedes un gigante que ahora los cogiera a ustedes por debajo de los brazos y los elevara y los levantara a 5 o 6 metros de altitud sobre el suelo, ¿no? Y de repente ustedes no saben si los va a soltar o no los va a soltar. Pues yo de esa manera me imagino cómo puede ser ese momento en el que nacemos, ese momento en el que de estar protegido y al resguardo, sentirnos de repente fuera, nos da una sensación de indefensión y de desprotección muy grande. Entonces, por ejemplo, imagínense, ahora ya afortunadamente ya se está poniendo muy en boga y ya se están dando cuenta, gracias también a todas las investigaciones científicas, a todo lo que se está hablando sobre esto, la importancia de no separar al bebé en el momento del nacimiento. Es decir, lo que se llama el método canguro o el piel con piel. Es decir, que en el momento que nace se coloca directamente sobre el pecho de la madre. De esta manera, el bebé siente el contacto de la piel de su madre, reconoce el olor de su madre, porque ya lo ha experimentado, lo ha experimentado a través del gusto y del olfato que se han desarrollado estando en el útero, a través del líquido amniótico, entonces vuelve a recuperar el olor de la piel de su madre, siente el tic-tac de su corazón y eso automáticamente le da de nuevo seguridad y protección y se siente que está en tierra, que está protegido, que está seguro. Pero imagínense, por ejemplo, antes que cuando, es decir, en una época que duró un tiempo, cuando automáticamente, nada más nacer, se cortaba el cordón umbilical, además de una manera violenta, rápidamente, cuando normalmente hay que esperar que deje de latir de una manera natural, se cortaba y automáticamente la madre y lo iban a lavar, etc. Eso es un trauma tremendo, es decir, eso crea un trauma de separación y eso nos crea después traumas, bloqueos y problemas en nuestra vida posterior de niño y de adulto. Y eso ya, de ello ya hablaban a finales del siglo XIX Freud y sobre todo su discípulo Otto Rahn, ya hablaban del trauma de separación durante el nacimiento. Entonces también el nacimiento es un momento muy importante porque va a ser determinante también en muchas de las características y de la personalidad de nuestra vida posterior. Por eso es importante acompañar al bebé cuando nace. Importante también que el parto sea natural, porque la naturaleza ha previsto todo para que realmente la madre y el bebé, la madre pueda ayudar al bebé y el bebé pueda venir al mundo en las mejores condiciones. Entonces, normalmente a lo largo de la historia, pues en un principio, por ejemplo, en la Escuela de Medicina de Grecia nunca se hablaba y nunca se asociaba dolor con nacimiento. Ya Hipócrates, que digamos el que formó las primeras parteras y el que trabajó sobre todo este tipo de cosas, él nunca hablaba de dolor en el momento del nacimiento. Solamente hablaba de que a veces si le surgía algún tipo de complicación se daban hierbas a la madre para relajarla. Y lo cierto es que la naturaleza lo ha previsto todo para que todo sea de la mejor manera posible. Pero ¿qué ocurre? Que a lo largo del tiempo, por ejemplo, a partir del siglo de la Edad Media, se comienza a aislar a las mujeres, no se les presta ningún tipo de atención, se suprimen todo lo que podían ser parteras porque consideraban que era algo como medio de brujería en aquel momento, y entonces las madres se las aíslan, se quedan solas, muchas morían de hemorragia, y entonces empieza a generarse como colectivamente un temor y un miedo al nacimiento. A partir del siglo XVIII, pues bueno, empiezan a permitir que los médicos puedan ayudar a las madres, pero se sigue esa idea de que el nacimiento es una cosa terrible asociada al dolor. Y, por ejemplo, en el siglo XX, a partir de la década de los 60, pues comienzan a aplicarse de una manera sistemática analgésico y anestesia. Y entonces, claro, ya todo eso no es lo más recomendable, porque la anestesia, primero porque decir, hay que acompañar al bebé. En el caso incluso de tener que utilizar anestesia o tener que utilizar la epidural, lo que sea necesario, es importante que la madre siga hablando al bebé para que en ese momento él se siga sintiendo acompañado. Si por alguna circunstancia la madre, por ejemplo, pierde la conciencia, es muy importante que el padre entonces tome el relevo y le hable al bebé para que en todo momento se sienta acompañado y no sienta ese vacío y ese trauma de la separación. Por ejemplo, Michel Oden está diciendo, porque claro, hoy ya la anestesia o la epidural, como se asocia con miedo, dolor, pues automáticamente se aplica sistemáticamente. Cuando en realidad, por ejemplo, Tomás Berni nos dice, bueno, primero, si una gestación se ha llevado bien, si la madre ha vivido durante esos 9 meses en
paz y en tranquilidad, apoyada, protegida, normalmente el nacimiento no va a tener ningún problema. Tomás Berni nos dice que los problemas en el nacimiento se generan cuando la madre no tiene muy claro la maternidad, porque a veces hay ese deseo del hijo, pero a veces puede ser que es el padre el que tiene ese deseo. Pero la madre dice sí, la mujer dice sí, pero a lo mejor no lo tiene muy claro. Y durante los 9 meses está embarazada, pero no lo acaba de asumir. Entonces, esa no tener clara la maternidad y no tener resuelto problemas con la madre, esos son, dice Tomás Berni, algunas de las circunstancias que pueden generar problemas en el nacimiento. Pero si no, si todo se ha llevado naturalmente, lo normal es que venga bien. Michel Oden, por ejemplo, ya está diciendo desde hace mucho tiempo, a través de sus libros y sus conferencias, que es un médico obstetra francés, pero que está establecido en Inglaterra y que tiene allí, ha creado un instituto de salud primaria, es decir, de salud primaria de educación, de la etapa prenatal. Él dice que con esta utilización de la oxitocina química, que es la epidural, es decir, la anestesia, que con esta utilización sistemática que se está haciendo, corremos el riesgo de que realmente esos nuevos seres que están viniendo al mundo con oxitocina química puede poner en riesgo la producción natural de oxitocina en nuestro organismo. Y como es la hormona del amor, puede realmente llegar a afectar a lo que es el amor en el ser humano. Entonces, él ya lo está diciendo desde hace mucho tiempo. También ya muchas investigaciones están demostrando o viendo, es decir, en análisis clínicos y en seguimientos que se hacen de niños, ¿no?, que han nacido a través de la epidural, pues los investigadores están descubriendo, por ejemplo, que esos niños después, como la epidural, es decir, también realmente la anestesia le llega al bebé, lo atonta. Y entonces le genera como una especie de inconsciencia, y entonces su entrada en el mundo es en la inconsciencia. E incluso algunos investigadores llegan a aventurar que el uso de drogas después, en la edad adolescente o la edad adulta, puede estar ligado con todo esto. Entonces, por eso, pues, están alertando de esto y, bueno, son todos puntos de reflexión, puntos de investigación que hay que seguir trabajando, que hay que seguir analizando, que hay que seguir viendo, bueno, pues para seguir pensando en ello. Hoy en día, además, también pues hay muchas prácticas que la mujer durante la gestación puede realizar para realmente prepararse cuando llegue ese momento del parto. Está el yoga prenatal, que es muy conocido, muy extendido, pero hay muchísimas otras técnicas. También, por ejemplo, funciona muy bien la homeopatía y la acupuntura. Cada vez hay más clínicas que están abriendo las puertas a acupuntores y que en las salas de parto están admitiendo a los acupuntores. Sí, sí, es muy interesante, ¿no? Porque también ya, es decir, todo esto está ayudando mucho y ayuda mucho también durante el parto para facilitarlo y para realmente ayudar al bebé y ayudar a la madre. También hay otra técnica que es la técnica del hipnonacimiento, que esta fue creada por una médico norteamericana. Y entonces es una que las madres también trabajan durante la gestación y es como una especie de autohipnosis a través de una relajación y un método determinado que permite a la madre, pues, perder el miedo. A perder el miedo se pierde la tensión. Al perder la tensión, porque la tensión es lo que hace que como el músculo, es decir, contraemos los músculos y en el momento del nacimiento, como el músculo uterino es un músculo, pues si hay mucho miedo se tensa y entonces eso es lo que provoca que lógicamente pues sea mucho más doloroso. Entonces si eliminamos el miedo, eliminamos la tensión y si eliminamos la tensión, pues entonces lógicamente eliminamos el dolor. Por eso es decir, que hoy en día hay ya muchas terapias, muchos métodos que realmente se pueden practicar antes o que se pueden practicar durante, como en el caso de la acupuntura, para realmente facilitar todo esto. Porque, es decir, hay que pensar en la madre, y es muy importante, y hay que pensar también en ese nuevo ser. Y en el nacimiento también se nos generan muchos problemas y muchos traumas, ¿no? Por ejemplo, ya en el 1985, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hizo toda una serie de recomendaciones para favorecer, digamos, lo que es también el nacimiento natural y también lo que es la lactancia natural. Por ejemplo, hoy en día, pues, están aumentando de una manera alarmante las cesáreas programadas. Cuando una cesárea es necesaria hacerla, por razones para la madre o para el niño, pues evidentemente es lógico, no hay que hacerla. Pero hoy en día, por razones de conveniencia, se están también haciendo muchas cesáreas programadas. Y entonces realmente pues esa no es la mejor manera. No obstante, en el caso de que haya que realizar, por ejemplo, una cesárea, es muy importante que los médicos o que las parteras informen
a los padres de lo que va a suceder. Y entonces los padres, la madre, pueden informar al bebé, pueden decirle lo que va a ocurrir, qué es lo mejor para él, qué es lo mejor para su salud, y entonces de esa manera el bebé se tranquiliza y puede hacer frente mejor a esa situación. Así que en el caso de que haya que hacer una cesárea, pues es importante que los padres lo sepan antes y que la madre pueda informar al bebé para tranquilizarlo, porque el bebé lo capta todo. Y entonces en ese momento pues va a servirle de mucha ayuda. También otra cosa muy importante es que si realmente es decir, le hemos dado mucho amor a ese bebé durante la gestación, incluso si surgen complicaciones durante el nacimiento, todo el amor que le hemos dado va a ayudar a ese bebé a salir adelante. Tengo un caso, por ejemplo, me acuerdo ahora de una compañera mía también de trabajo en la escuela que, bueno, hizo la gestación siguiendo todos los principios de la educación prenatal y, bueno, ella esperaba que iba a tener un nacimiento, pues bueno. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando se encontró con que el bebé no venía como tenía que venir y tuvieron que hacer una cesárea? Entonces, claro, ella estaba pues tremendamente dolida, ¿no? Por no haber podido tener a su hijo de una manera natural, por el sufrimiento que, claro, porque tuvieron que llevarlo, es decir. Y lo cierto es que después ella me contó, dice, es impresionante, porque yo cuando iba a ver a mi hijo, yo lo veía que él tenía una tranquilidad asombrosa. Y a pesar de todo el sufrimiento que me suponía a mí, dice, yo lo veía que él me miraba y como con sus ojitos parece que me tranquilizaba. Entonces eso fue muy hermoso, ¿no? Porque realmente a pesar de esa cesárea, es como que ese bebé había recibido tanto amor que realmente esa situación por la que pasó, que fue difícil, realmente no la afectó y es como que le comunicaba, a mí es que me emociona, no te preocupes porque tenía que ser así, pero yo lo acepto. Entonces hay testimonios realmente muy bonitos, muy bellos, ¿no? Entonces por eso no hay que preocuparse, es decir, realmente hay que pensar que siempre todo es para lo mejor y que en las circunstancias que sea, bueno, pues vamos a salir adelante, pero si al menos ya una madre sabe esto, pues también se puede preparar por si hubiera algún tipo de dificultad. Ahora, ¿qué hace de vínculo y de puente entre la vida intrauterina y la vida extrauterina? La lactancia materna. Y también por eso ahí es muy importante. Sabemos que, bueno, ya eso está muy investigado, ya pues todo el mundo sabe y siempre se repite de una manera mecánica. No, es que la lactancia materna es muy buena porque es el que genera un buen sistema inmunitario, es el que aporta al bebé todos aquellos nutrientes que necesita. Además, las leches van variando según va pasando el tiempo y se van adecuando a lo que el bebé necesita. Y entonces, pues ese bebé va a crecer con una buena salud. Eso ya en general está muy extendido y todos lo sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que también con la lactancia materna se crea un vínculo afectivo muy importante. Porque a través de la lactancia materna, el bebé vuelve a sentir el contacto piel con piel de la madre. Va a reconocer, a través del sabor de la leche de la madre, va a reconocer esos sabores que ya le llegaban de la alimentación de la madre en el líquido amniótico. Entonces se va a sentir que está en casa. Va a escuchar el latido del corazón de su madre, va a reconocer su olor. Y entonces eso le va a hacer sentirse de nuevo amado, protegido. Y además la madre, durante el momento que le está dando el pecho, que lo está amamantando, puede también darle mucho amor a través de las palabras, a través del pensamiento, a través de la mirada. Qué cosa más bella hay que cuando una madre y su bebé se miran, cuando se está amamantando. A veces vemos la sonrisa del bebé, ¿no? Ay, sí. Como el bebé te sonríe, ¿no? Es decir, y es maravilloso. Entonces, eso es un vínculo afectivo muy grande, muy fuerte. Entonces, si nosotros hemos creado todos esos vínculos afectivos, ya desde la preparación, desde la concepción, durante la gestación, en el nacimiento lo hemos acompañado y lo hemos amamantado con mucho amor, ese bebé va a tener un vínculo tan grande que jamás va a poder separarse o sentir separación de sus padres. Entonces, por eso es decir, siempre va a sentir un respeto hacia ellos y un amor muy grande hacia ellos. Y esto es lo que necesitamos ahora mismo, en este momento en el que estamos, en el que hay realmente pues, muchos conflictos entre padres e hijos, ¿no? Entonces, pues hay que crear todos esos vínculos de unidad y de amor para que realmente ese vínculo se mantenga después durante toda la vida.
por eso también es muy importante esa atención después en los primeros años y ese seguimiento después durante la adolescencia. Y entonces realmente, pues, esos seres podrán ser esos seres de amor, de paz, esos seres solidarios, bondadosos, generosos, esos seres que siempre van a resolver las dificultades y los problemas pues con el diálogo. Y esos son los seres que realmente necesitamos en este mundo para realmente transformarlo. Yo estoy absolutamente convencida por mi experiencia, por mis conocimientos, por lo que voy investigando, por lo que voy descubriendo, por los miles de testimonios ya de madres a lo largo de tantas conferencias, de tanto compartir todo esto, todas las cosas que me cuentan de todo tipo, y siempre me dicen, si es que lo que dices es cierto, porque yo cuando estaba embarazada, porque yo, entonces, claro, lo que pasa es que aquí en este espacio no hay tiempo para contar todo eso, pero seguramente si hay madres que están escuchando, seguro que podrían contar muchísimas cosas que han vivido y que después han podido ver en sus hijos. Por ejemplo, muchas veces cuando hablo, ahora estamos trabajando con las asociaciones de padres en los colegios de primaria, y entonces cuando las madres escuchan esto, pues vienen y me dicen después, es que ahora, gracias a esto que he escuchado, puedo entender el comportamiento de mi hijo, y a lo mejor su hijo tiene 2 añitos o tiene 3 añitos. Entonces, sabiendo esto, lo interesante es que incluso si no he hecho esto antes, pero me puede ayudar a comprender comportamientos y actitudes de mis hijos, y entonces desde ahí ahora sí ya puedo trabajar con ellos y puedo solucionar esos problemas. Y si no puedo, puedo pedir la ayuda, por ejemplo, externa, de un terapeuta, de un psicólogo, de quien sea, pero si ya sabemos por dónde va el problema, va a ser más fácil solucionarlo. Entonces, por eso es interesante, tanto para los futuros padres como para los que están ahora mismo gestando, como para los que ya han gestado y tienen hijos, porque realmente puede darnos mucha información para solucionar problemas, incluso ya después, durante la adolescencia, o incluso a lo mejor con hijos adultos nuestros, ¿no? Es decir, cosas que son todavía bloqueos que hay a nivel familiar o personal de madres e hijos ya adultos, y que con este tipo de conocimientos pues se pueden afrontar y se pueden solucionar. Entonces, es muy sano para toda la sociedad. De hecho, esto que acabas de decir, hemos recibido muchas solicitudes por parte de madres, sobre todo, que quieren investigar qué fue lo que ellas le dejaron a su hijo en vientre materno. O sea, ya mujeres adultas con hijos grandes, pero que tal vez estos hijos tienen alguna dificultad, algún problema, y como que quisieran ellas saber, de pronto yo puedo todavía hacer algo por eso. Y estoy convencida de que el hecho de que la madre simplemente se acerque a su embarazo y lo mire con nuevos ojos, ya de por sí crea una nueva energía que le llegará seguramente a los hijos, así no tengan que hablar necesariamente del tema, ¿no? Sí. Pero es como algo interno y la conexión madre-hijo permanece toda la vida. Solamente hay una cosa que quería añadir que he olvidado. Bueno, podría haber dicho muchas más cosas, pero en fin, el tiempo es el tiempo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, para las madres que no hayan podido amamantar, porque también ocurre a veces que no es posible, pues también que sepan que dar el biberón es una oportunidad magnífica para realmente transmitir todo ese amor al bebé. Además, lo tenemos cogido y va a sentir lo mismo, el olor, el tistar del corazón, el olor de la piel. Y que además aquí también, en el caso de dar el biberón, el padre también tiene un papel importante, porque también el padre puede darle el biberón y el bebé también va a sentir el contacto de la piel, va a sentir el tistar del corazón. Entonces, que tampoco se preocupen si realmente no han podido amamantar o no pueden, también podemos transmitir mucho amor a través del biberón. Es decir, en la vida todo siempre tiene solución. Si podemos es decir, si somos futuros padres que todavía no hemos concebido, pues ya con todas estas informaciones podemos hacer cosas. Si estamos gestando y alguna otra no la hemos hecho, pues ahora durante la gestación podemos solucionar muchas cosas. Si no ha sido durante este tiempo, pues ya podemos solucionarlo con nuestros hijos pequeños, con nuestros hijos adolescentes, con los adultos y con los hijos mayores. Es decir, que siempre hay una solución. Y eso es lo interesante, es decir, ¿qué puedo hacer yo con todos estos conocimientos? ¿Qué cosas puedo mejorar? Y entonces, ayudar a los futuros padres es importante, y también ya a los que ahora mismo están aquí. Vamos sanando la sociedad y al mismo tiempo vamos ayudando a esos nuevos seres que van a venir para que realmente entre todos podamos construir esa sociedad de paz y que pueda ser realmente la educación prenatal esa esperanza de futuro, esa esperanza de ese futuro que todos estamos anhelando.
muy bonito. Muchas gracias, Carmen. Pues muchísimas gracias. Y te fluye todo de manera muy natural. Es que es algo que amo con muchísima pasión y Sí, además que me encanta, ¿no? Es decir, pensar, bueno, cómo poder ayudar y realmente cómo poder ser útil y cómo imaginar ese mundo maravilloso que todos podemos crear, ¿no? Yo a veces cuando voy por la calle, y aquí, por ejemplo, en Colombia, o a veces cuando estoy en España o en otros países, ¿no? Y realmente veo a veces esos seres que viven con tantas dificultades, o cuando veo, por ejemplo, aquí esas personas que están ganándose la vida en la calle con un pequeño carrito, que están, y yo digo, ¿cómo pueden vivir? Es decir, con este pequeño carrito, con estas pequeñas arepas, con estas pequeñas cosas, y lo bonito es que los miras y los ves felices. Sí, sonríen. Sí, sonríen, no, tienen cara poco, alegre, tienen sí. poco, pero están haciendo un esfuerzo, están buscándose la vida y son felices con eso poco que tienen. Y yo digo, Dios mío, pero también pueden disfrutar con otras cosas a las que yo, por ejemplo, accedo y me gustaría que ellos también accedieran, ¿no? Claro. Y entonces, pues me despierta y me mueve mucho la compasión. Entonces, claro, digo, por eso un día realmente todos los seres humanos tenemos que llegar a disfrutar de toda la abundancia, de toda la felicidad, de todo el amor, de todo lo maravilloso que tenemos en el mundo, que hay para todos, pero que hay que aprender a compartir con justicia, con equidad y con mucho amor. De acuerdo. Bueno, ya creo que tengo que parar porque... Sí, aquí te surgieron unas cuantas preguntas. Entonces, te voy a leer una que dice así. Al inicio en la presentación menciona que ha tenido una formación en la parte artística. Me gustaría saber si el arte puede ser una herramienta para la educación prenatal y de qué manera podría serlo. Eso es una. Te leo las otras dos porque tenemos que distribuir el tiempo en un cuartico de hora. O puedo contestar a esta rápidamente y mejor vamos así. Ok. Bueno, el papel del arte es fundamental, ya he dicho antes la importancia que tiene el nutrirse de imágenes bellas. Entonces, el papel del arte es sumamente importante. Pero claro, siempre ese arte, como decía, pues que sea un arte que realmente inspire, eleve, que nos motive las emociones más sublimes, que nos haga sacar lo mejor de nosotros mismos. Y después, evidentemente, durante la gestación, por ejemplo, cualquier práctica de tipo artístico, la pintura, la escultura, la cerámica, todo ayuda muchísimo, porque todo aquello que a nosotros nos está de alguna manera, todo aquello que está desarrollando nuestra creatividad, lo estamos también transmitiendo. Y cada vez que estamos haciendo una práctica artística, de alguna manera estamos sacando algo hermoso de dentro de nosotros. Y entonces todo ese bienestar que nosotros estamos generando está llegando automáticamente al bebé. Entonces, las prácticas artísticas son súper recomendables. Por ejemplo, instrumentos, tocar instrumentos. Si somos instrumentos, tocar instrumentos es magnífico. Si nos gusta cantar, si somos cantantes, cantar es magnífico. Si, por ejemplo, nos gusta esculpir, pues esculpir es maravilloso. La danza, claro, no todo tipo de danza, evidentemente, pero una danza que sea, hoy hay danzas que son, por ejemplo, muy suaves, movimientos que realmente son muy armónicos, pues todo eso, lógicamente, nos está ayudando a nosotros y está ayudando al bebé. Entonces, las prácticas artísticas son maravillosas durante la etapa prenatal, así que ánimo y a practicarlas. Aunque sea coser, por ejemplo, ahora se está poniendo también de moda los famosos ajuares de antes. Ay, también sí. Es un arte, es decir, coser, bordar es un arte. Sí. Entonces ya hay muchas mujeres color, también, sí, todo. Y ahora se está poniendo muy de moda. Es decir, todo lo que sean prácticas artísticas, prácticas manuales o prácticas de movimiento, todo eso es sumamente positivo para el bebé prenatal. Mira, otra pregunta. Hay muchos programas de estimulación prenatal que promueven usar luces de colores sobre el vientre. ¿Qué tan cierto es esto? Igual con la música. ¿Cuánto tiempo se puede exponer a los bebés en el vientre a estos estímulos sonoros? Sonoros sí, y luces. Sí. Nosotros cuando hablamos de educación prenatal, siempre hablamos de educación prenatal natural y de que todo lo que se haga sea natural, respetando lo que es el crecimiento del bebé. Entonces, todo lo que sea artificial, es decir, y una estimulación es artificial, es decir, desde el exterior, yo particularmente pienso que no es muy conveniente. Hay que preservar esa tranquilidad del bebé y dejar que el bebé realmente siga su ritmo. Por ejemplo, las estimulaciones de colores. Yo no sé qué tipo de estimulaciones serán, pero por ejemplo, el bebé ya a partir del 4º mes
del cuarto mes recibe la luz y, por ejemplo, si le enfocamos una luz, empieza a parpadear, y si le enfocamos a partir del sexto mes, por ejemplo, le enfocamos una luz muy fuerte directamente al vientre, automáticamente cierra los ojos y se le acelera el ritmo cardíaco. Entonces, claro, yo no sé si le enviamos luces de colores, yo creo que sería, por ejemplo, en el sentido más positivo, desde mi punto de vista, lo que he hablado cuando he hablado de la importancia de los colores, por ejemplo, visualizarlo. Entonces, visualizar el color, imaginárselo y visualizar envuelto al bebé en ese color. Eso le va a llegar de una manera natural. Pero todo lo que sea estimulación, es decir, cosas artificiales, ya hubo un movimiento en Estados Unidos hace mucho tiempo y después descubrieron que eso era súper nefasto. Súper nefasto. Entonces, yo no soy partidaria realmente de estimulaciones externas. Yo creo que tiene que ser todo, es decir, hay que seguir el ritmo natural y hay que preservar esa tranquilidad del bebé. Y por algo nace en un ambiente oscuro. Exactamente. Por eso el vientre es un sitio oscuro. Exactamente. Como una cuevita. Exactamente, como una cuevita donde estamos realmente al resguardo antes de poder salir a la luz. Es lo mismo que, es como por ejemplo la semilla en la tierra. La semilla en la tierra tiene que estar en la oscuridad, es decir, enterrada. Y esa semilla que está en la tierra, enterrada en la oscuridad, va haciendo su trabajo y es gracias a esa oscuridad y al estar enterrada que después va a crecer esa pequeña raíz, ese pequeño tallito, y después cuando llegue el momento, ese tallito saldrá a la luz y empezará a crecer. Pero no podemos decir, no podemos forzar a la semilla a que salga antes, ¿no? Ni a que crezca antes. Entonces, pues el bebé es como esa pequeña semilla en la tierra, hay que darle su tiempo para que pueda salir ese tallito que después se va a convertir en una planta, en un árbol y que va a dar fruto. Sí, es una linda metáfora. Bueno, espero haber podido contestar y responder a esa segunda. Ahora, la tercera dice así: es verdad que entre más adultos los padres, los hijos vienen más cargados genéticamente y hay mayores riesgos a todo nivel. ¿Para la madre será más complicada la gestación entre más mayores? Bueno, claro, yo creo que evidentemente que hay que tener los hijos cuando es el momento. Yo pienso que ni muy pronto ni muy tarde. Si es muy pronto, pues muchas veces ocurre que todavía los padres no tienen un determinado grado de madurez como para afrontar esa situación. Incluso hay mucho amor o mucho deseo. Entonces yo creo que hay que sentirnos en cuál es el momento adecuado. Entonces yo pienso que ni muy jóvenes ni muy mayores. Yo conozco el caso de madres que han sido madres a los 40 años y han tenido unas gestaciones normales y ha ido todo muy bien. Yo creo que el problema no es tanto de si es mejor antes o después. Creo que más cuando unos padres son muy mayores, yo pienso sobre todo en esos hijos cuando crezcan. Porque entonces a lo mejor cuando tengan 18 o 20 años van a tener padres que son muy mayores, con una distancia generacional muy grande. Entonces yo para mí es lo que pienso, que es lo que veo así un poco... No sé cómo definirlo, porque en realidad pienso que esto es una cosa que entra dentro de la libertad de cada uno y que pienso que, bueno, si una persona siente que tiene que ser a esa edad, a los 40, pues a los 40, ¿no? En cuanto a genéticamente, no creo. Yo creo que eso ya está más relacionado con la vida que haya tenido un ser. Claro. Si un ser ha tenido una vida sana en todos los campos y de calidad física, mental y emocional y tiene 40 años y tiene un hijo, yo creo que no pasa absolutamente nada. Es decir, ahora, la calidad genética también se mejora. Claro. Con las buenas experiencias. Exactamente. Con la vida exactamente. positiva. Exactamente. Entonces, entre más carga puede ser más carga positiva, claro. No necesariamente negativa. En ese sentido. Y después, claro, no es lo mismo, es decir, nuestras energías a los 40 años no son igual que a los 30. Entonces también, por ejemplo, un niño con 1 año, 2 o 3 años, cuando se tienen 40 años, o un bebé, no es lo mismo que cuando se tienen a lo mejor 30, ya no tenemos a lo mejor esa fuerza, esa energía, entonces puede ser la otra cosa, pero bueno, si realmente alguien tiene muchísimo amor y muchísimo deseo a los 40, 41 años, 42, y está todavía, compensa. Claro, entonces está todavía en condiciones y está bien, pues yo creo que no importa absolutamente nada. Sí, yo creo que la actitud y el ánimo que mueve a la madre es lo que más marca a ese bebé, a ese futuro hijo. Sí, sí, exactamente. Puede tener problemas económicos, de salud, de mucha índole,
pero ese deseo grande de tenerlo, esa aceptación ante ese hijito que le llega, es lo que definitivamente marca la calidad de la vida de ese futuro ser. Exactamente, exactamente. Y del padre. Sí, exactamente, de los dos. Sí, es dos. Que no podemos olvidarnos del padre, es decir, siempre es a dos, es decir, es de dos. Ahora estamos ya como a unos 5 minuticos o 10. Tenemos todavía como 15 minutos. Entonces no sé si alguno de los participantes quiere hacer otra pregunta o si quiere poner su video y su audio para saludar o para hacer algún otro comentario. Mientras que se van decidiendo, pues yo aprovecho para saludar a Carmen y darle las gracias. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Qué rico que hayas venido acá a Colombia y que te hayamos podido tener acá en esta entrevista. Esperamos tenerte en otras oportunidades más adelante. Siento que estamos muy alineadas, siento que desde Paz desde el Vientre pues estamos trabajando pues en temas muy similares. Como que llegaste en un momento en que estábamos también como queriendo no solamente compartir, sino escuchar a otras personas qué está pasando también en otros países. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso en San Diego el año pasado, pero no conocemos tanto qué está pasando en Europa, qué está pasando en España, entonces nos parece bien interesante escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para mí también, es decir, siempre las cosas son mutuas, es decir, en la vida no ocurren las cosas por casualidad, ¿no? Entonces, le comentaba antes, hablando a María de la Luz, pues, ¿cómo ha surgido todo esto? Porque en principio, bueno, desde la ANEP y sobre todo el secretario Manuel Hurtado, bueno, ellos siempre, es decir, él siempre ha tenido muy en su mente la importancia de la colaboración entre España y Latinoamérica, Latinoamérica como continente, el potencial tan enorme que hay aquí, lo que nos une de la lengua, la cultura, los millones de habitantes que aquí hay. Todavía ese calor y ese afecto del corazón que no se ha perdido, que en Europa ya pues se ha perdido y cada vez más, ¿no? Y entonces siempre hemos pensado que aquí hay un potencial muy importante. Y bueno, cuando hablábamos en ANEP, bueno, pues mira, podemos pensar a ver cómo podemos empezar a hacer el puente con Latinoamérica, dónde podríamos ir, en fin. Y lo teníamos y decíamos, bueno, pues ya veremos a ver qué nos dice la vida, ¿no? Y bueno, la vida es que, por cierto, yo entré en contacto con una amiga que aquí tengo y le dije, mira, tenemos esta idea en ANEP, no sé si tú, no para ahora, lo pensamos con tranquilidad, puede ser para dentro de un año, dentro de 2, bueno, pues si tú ves la posibilidad de que podamos comunicar, de que yo pudiera ir a Colombia, de que pudiera conocer qué es lo que se está haciendo allí, de que pudiera hablar de todo esto de la educación prenatal. Me dijo, bueno, pues sí, yo voy a ver qué es lo que se puede hacer. Entonces empezó a tantear distintos contactos y al principio la línea por la que creía no surgió nada. Bueno, teníamos nosotros algunos contactos, pero por esa línea no surgió de momento nada, ¿no? Y de repente a ella se le ocurrió esa la bombilla de repente se ilumina y de repente pensó en amigos que tenía pues que estaban en el campo de la educación, pues, y bueno, entra en contacto con uno, sí, estupendo, yo te voy a conseguir estos colegios, entra en contacto con otro, estupendo, pues yo te voy a conseguir la Universidad Sergio Arboleda, pues sí, estupenda, y es una entrevista aquí en Bienestar Familiar, y entonces, en cuestión de 2 semanas, se hizo todo. Yo estaba, vamos, yo no me lo podía ni creer, yo decía, pero no es posible en 2 meses, y que yo venía de viaje de verano, digo, me voy a tener que ir dentro de 5 días otra vez. Entonces todo empezó a fluir de una manera asombrosa. Después entramos en contacto con vosotros, con Paz en el Vientre, y cada vez fluía más y todo, ¿no? Y dijimos, y lo que pensamos que sería para 1 año, para 2, pues de repente, ¿no? Que te vienes a Colombia dentro de 20 días, ¿no? Entonces ha sido magnífico. Yo dije, bueno, pues ya está, si tiene que ser, bueno, además yo soy una Sagitario muy viajera, entonces a mí coger una maleta, pues... Te encanta. Me encanta, sí. Dejar una y hacer otra me encanta, ¿no? Y la verdad es que la experiencia está siendo muy bonita desde que he llegado, ¿no? Porque se están abriendo muchas puertas, mucha receptividad cuando he estado en los colegios, en la Sergio Arboleda, la entrevista que tuve en Bienestar Familiar. Bueno, también aquí, además en tiempo, hubo ANEP Colombia,
Y además, durante la época de ANES Colombia se editó una cartilla magnífica, que es lo mejor que hemos encontrado en educación prenatal, porque es de una ternura, de una sencillez, pero están recogidos todos los principios de la educación prenatal muy bien. Quizás ahora habría que adaptarla, evidentemente, a la situación colombiana y hacerle algunas modificaciones, pero es perfecta, ¿no? Y también venía un poco con esa cartilla en la mano para decir, por favor, esto hay que reeditarlo porque realmente es una joya, ¿no? Y entonces, bueno, pues decir, todo ha ido surgiendo y todo se ha ido dando. Y bueno, yo la verdad es que estoy encantada. Creo que cuando llegue el miércoles y tenga que coger el avión, No vas a querer. creo que me va a costar un poquito, ¿no? Volver otra vez, ¿no? Eso pasa con Colombia en general. Sí, sí, ya las 2 primeras veces que vine también fue muy bonito, muy intenso y también el momento de irme. Pero bueno, hay que irse siempre y hay que volver. Tengo que volver a la ANES España, tengo que seguir haciendo y tenemos que seguir desde la ANES haciendo todo este trabajo allí y tenemos que seguir trabajando el equipo. Entonces, bueno, pero la verdad es que la experiencia está siendo muy interesante y también haberles conocido ha sido realmente un regalo, ¿no? Así que encantada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Te voy a leer, Carmen, un comentario de Marta que dice, excelente la conferencia, todo el tema muy acertado, realmente un embarazo feliz trae niños felices al mundo, que es lo que necesitamos. Nos pregunta también cómo se pueden comunicar con las 2 entidades. Ya les vamos a dar los datos, vamos a poner una diapositiva con los datos. Y tenemos un comentario de Natalia que dice, hola, soy Natalia, armonizadora prenatal y madre de Bianca de 4 meses. Es una de nuestras alumnas que se certificó ahorita y que estaba embarazada durante el proceso. ¡Oh, qué bonito! O para todo el resto de las facilitadores fue maravilloso tenerla, porque era como en vivo y en directo. En vivo y en directo, claro. Sí. Eso es lo magnífico. Sí. Y Natalia pregunta, quisiera saber cómo ayudar a mi hija a revelar su propósito o misión de vida. Según entiendo, esto es muy importante y quiero hacerlo positivamente. Gracias por todo. No sé si esto nos da como para una charla completa. ¿De las 2 horas? ¿Está embarazada o ya? No, ella ya nació. La niña tiene 4 años. Pues sencillamente seguir dándole muchísimo amor y ya ella va a encontrar solita su camino. Sí. Es decir, la clave realmente es el amor. Entonces, y es abrirle el espacio al bebé. Claro, exactamente, exactamente. Ellos tienen su... Sí, ese amor es el que realmente, efectivamente, le va a hacer conectar con esa sabiduría y es el que va a respetar esa libertad y realmente el que le va a hacer sentirse también aceptado y entonces él va a encontrar solito su propio camino. Y va a poder desarrollar todo su potencial sin ningún problema. Que siga confiando en ella y que siga confiando en su bebé. Es muy importante confiar en el bebé, que el bebé sabe, Qué bien. Sí, así es. Explicación. Y nos pregunta Wilmer si Paz en el Vientre está en Medellín. Estamos en este momento en conversaciones con la Corporación Acunando para dictar un programa en Medellín de armonización prenatal. Entonces, Wilmer, si quieres ponerte en contacto con nosotros, Mariela Luz, puedes poner la diapositiva que tiene los datos. Yo también puse aquí arriba el correo y tenemos una página web que está en construcción, ya está casi terminada y es www.pazdesdelvientre.com. Ahí pueden también pueden seguirnos en Facebook y en Instagram. Tenemos un canal de YouTube. Entonces, esta charla yo la estoy grabando y la voy a subir en YouTube para que puedan verlas. Ahí tenemos también otras charlas que pueden ver también por ahí. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si alguien quiere poner su video y su audio para saludar, para que nos veamos, nos podamos ir conociendo por ahí también. Parece que están tímidos hoy. o por el chat. Si aún... Por el chat, si hay alguna otra pregunta. Tenemos 5 minuticos más todavía.
o quizás está dando todo vueltas todavía dentro, Sí, se está integrando, asimilando, ¿no? Sí, Y esto es denso. Sí, y de repente son como muchas cosas y las personas también necesitan un poco de tiempo pues para integrarlo todo, para sentirlo, ¿no? Y a lo mejor seguramente pues esta noche cuando lleguen se le van a empezar a ocurrir un montón de cosas, ¿no? Mañana por la mañana cuando se levanten, ¿no? Pues bienvenidas todas las preguntas a posteriori también, si las quieren De pronto, Carmen, si nos puedes dar algún dato de dónde te pueden ubicar, si alguien quiere comunicarse contigo, una página web de la ANEP. Sí, pues la página web de la ANEP es ANEP Educación Prenatal, todo junto, ANEP Educación Prenatal @gmail.com. Ese es el correo. Ese es el correo electrónico. Y después está la página web, que es anepeducacionprenatal.org. También ya estamos en Facebook y también estamos en Twitter y también creo que en Instagram, porque hemos estado haciendo una remodelación en ANEP ahora en estos últimos 2 años y entonces por eso acabamos de editar la página web y también ya el secretario Manuel Hurtado acaba de lanzar la página Facebook de ANEP, Twitter y creo que en Instagram también estamos ahí. Maravilloso, excelente. Bueno, entonces ahora, no sé, es que mi reloj está un poquito avanzado, pero todavía 5 minutos para las 8. Porque si quiere otra preguntita o simplemente nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a todos los participantes por su inscripción, por su presencia, por su participación con preguntas o desde su corazón. Aquí seguiremos dando charlas virtuales probablemente cada mes o algo así. Estamos en este programa y la idea es que se vinculen, que nos hagan llegar sus inquietudes, sus dudas, también su apoyo, si quieren colaborarle a Paz desde el Vientre con voluntariado. Tenemos varias líneas de posibles trabajos y si se quieren formar como facilitadores, aún mejor. Hombres, mujeres de cualquier edad, no les exigimos un alto nivel profesional, simplemente el gran deseo de comunicar estos conocimientos y de promover la educación prenatal y la importancia de la vida prenatal. Así es. Quiero leer otro comentario de Marta, que dice: mi padre médico me indicó muchas pautas exactas a las que han dado hoy para cuando tuviera mi bebé. Las puse en práctica y puedo comprobar que todo es realidad. Tengo una hija muy tranquila y completamente feliz. Maestra en Historia del Arte. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Está lindo ese testimonio. Sí, sería bonito. Muy bonito. Tenerlo, conservarlo. No sé. ¿Te quieres despedir aquí con nosotras? Entonces yo creo que nos vamos despidiendo y la anfitriona, mil gracias, María Camila. Muchas gracias, Camila. Con mucho gusto. Todo muy bien coordinado. Muchas gracias a todos, gracias Carmen, nos alegra muchísimo que hayas participado en esta charla, muchas gracias por todo lo que compartes, qué rico haberte tenido acá. Y muchísimas gracias a vos, para mí ha sido un honor. Sí, qué rico. Gracias, Margarita. Qué rico haber participado en esta charla y pues a todos ustedes, y qué rico que cada vez es más grande la comunidad que está atenta a estos temas de educación prenatal, de la importancia del bebé intrauterino, porque realmente pues como hemos dicho y hemos escuchado en esta charla, pues es la semilla de la paz que tanto queremos pues los colombianos en este momento como tan especial, tan estratégico de nuestra historia política y social, pero pues también de todo el mundo. De acuerdo. Muchas gracias. Muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, chao. Chao, gracias. Chao a todos.